Amanece en Judea. La luz aún es fría y una mujer gira la piedra del molino con las manos agrietadas. El grano cruje. El polvo se le pega a la piel. No hay espectadores, no hay nombres que recordar. Solo una tarea más, antes de que el día empiece a exigirlo todo. En el siglo I, nacer mujer no era una promesa, era una condición. La vida estaba medida por otros, por el padre primero, por el marido después, por la ley siempre. No podía enseñar, no podía testificar, no podía decidir. Su mundo se reducía a lo necesario y a lo permitido. Las imágenes que han llegado hasta nosotros hablan de reinas, de santas idealizadas, de figuras serenas. Pero la realidad fue otra: cuerpos cansados antes de tiempo, matrimonios acordados en la adolescencia, partos que eran una amenaza constante. Una existencia esencial y, a la vez, casi invisible. Y sin embargo, en medio de ese orden rígido, algo empezó a desplazarse. Un gesto, una conversación pública, una mirada que no apartaba los ojos. Un rabino de Galilea que no actuó como se esperaba y que alteró silenciosamente el lugar de la mujer en su entorno. Al final de este recorrido entenderemos por qué esa ruptura sigue siendo incómoda incluso hoy. Vamos allá. Desde el primer aliento, la vida de una mujer quedaba encuadrada por expectativas ajenas. No había un umbral de infancia prolongada ni un tiempo real para la elección. La niñez era breve, casi funcional. Aprender pronto a obedecer, a ayudar, a cargar. En las casas de piedra y barro, las niñas observaban a sus madres repetir gestos antiguos: moler, coser, encender el fuego, acarrear agua. No eran juegos. Eran ensayos. Cada movimiento preparaba un cuerpo destinado al trabajo y a la maternidad. La educación formal no formaba parte de su horizonte. La transmisión era práctica y silenciosa. Nadie hablaba de futuro, se asumía. El valor de una hija se medía en términos de alianza, de continuidad familiar, de utilidad doméstica. No se trataba de crueldad consciente, sino de un orden social rígido, heredado y raramente cuestionado. En ese marco, nacer mujer significaba aceptar pronto un lugar definido, sin voz pública y sin margen de desviación. Y ese aprendizaje comenzaba mucho antes de que el mundo exterior reparase en ellas. El paso de la infancia a la vida adulta no estaba marcado por una decisión, sino por un acuerdo. En la Judea del siglo I, el matrimonio se pactaba temprano, a menudo cuando el cuerpo aún no había terminado de formarse. 12, 13 años. A veces menos. La edad no era una cuestión emocional, sino económica y social. La negociación no incluía a la joven. Se hablaba de dotes, de vínculos entre familias, de estabilidad. Ella estaba presente como objeto del pacto, no como parte activa. Su consentimiento no era requerido, su adaptación, sí. El día señalado no era una celebración romántica. Era un tránsito. Un cambio de casa, de autoridad, de expectativas. Dejar atrás a la familia de origen para integrarse en otra estructura donde todo debía aprenderse de nuevo. Normas, silencios, jerarquías. Desde ese momento, el cuerpo de la mujer adquiría un valor funcional. La fertilidad se volvía central. La ausencia de hijos podía convertirse en estigma. El tiempo empezaba a contar de otra manera, marcado por ciclos biológicos y por la presión de asegurar descendencia. Así comenzaba una vida adulta que no había sido elegida, pero que debía sostenerse sin fisuras. La vida cotidiana se sostenía sobre el cuerpo de la mujer. No como metáfora, sino como realidad física. Cada jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando la luz ya no permitía seguir. No había alternancia ni descanso real. El trabajo doméstico no conocía pausas. Acarrear agua desde pozos lejanos, moler grano durante horas, preparar alimentos con recursos escasos, lavar, remendar, cuidar. El cuerpo aprendía a resistir antes incluso de comprender por qué. La fatiga no era una excepción, era el estado habitual. El embarazo no detenía ese ritmo. Al contrario, la gestación se vivía integrada en la rutina, sin protección ni cuidados específicos. El parto, lejos de ser un acontecimiento médico, era un momento doméstico cargado de incertidumbre. Muchas no sobrevivían. Otras quedaban marcadas de por vida.
La mortalidad materna era una sombra constante. Cada nacimiento implicaba riesgo real. No como tragedia excepcional, sino como posibilidad asumida. El cuerpo femenino era imprescindible para la continuidad de la familia y, al mismo tiempo, fácilmente prescindible para el sistema. No es un detalle menor. El desgaste físico condicionaba la forma de habitar el mundo, la manera de moverse, de hablar, de ocupar espacio. La espiritualidad, cuando existía, nacía desde ahí, desde un cuerpo agotado que sostenía la vida de otros. La mujer existía en la vida cotidiana, pero apenas en el espacio público. Su presencia era funcional, no representativa. Estaba en las calles, en los mercados, en los caminos, pero no ocupaba el centro. Se movía en los márgenes de lo permitido. La palabra no le pertenecía. En un juicio, su testimonio carecía de valor legal. No porque mintiera más, sino porque la ley no la reconocía como sujeto fiable. La voz femenina no construía verdad pública. Permanecía dentro del ámbito doméstico, transmitida solo de forma privada. El espacio religioso reproducía ese mismo esquema. En el templo, su acceso estaba delimitado. Podía entrar, pero hasta cierto punto. Más allá, el espacio sagrado se reservaba a otros cuerpos, a otras voces, a otros derechos. Esta limitación no siempre era visible a simple vista. No se expresaba mediante violencia constante, sino mediante fronteras asumidas. Lugares donde no se entraba. Conversaciones que no se tenían. Preguntas que no se formulaban. Así se configuraba una invisibilidad estructural. No ausencia física, sino ausencia de reconocimiento. La mujer sostenía la vida social desde abajo, mientras el relato oficial se construía sin contar con ella. Hasta aquí, el relato no tiene grietas. Todo encaja dentro de un orden heredado: el cuerpo, la ley, el espacio, la palabra. La mujer cumple una función precisa y limitada, aceptada como natural por casi todos. No hay rebelión abierta ni discurso alternativo. Solo continuidad. Este es el mundo tal como funciona. Un mundo donde nadie espera que algo cambie, porque nunca ha cambiado. Las fronteras están claras y rara vez se cuestionan. Lo que queda fuera del marco simplemente no se nombra. Si quieres que la Biblia vuelva a leerse como historia viva. Si te interesa seguir profundizando en estos gestos y silencios que a menudo pasan desapercibidos. Suscríbete a Jesús de Nazaret Historia Viva. Porque a partir de aquí, el relato empieza a tensarse. No con una proclamación pública ni con una ruptura violenta, sino con algo más difícil de detectar. Una presencia que no evita a las mujeres, una palabra que no las excluye, una atención que no se retira. El cambio no llega desde la ley ni desde el templo. Llega desde los márgenes. Y cuando eso ocurre, el marco ya no es el mismo. El marco legal y religioso del siglo I no era un simple conjunto de normas. Era una arquitectura completa que organizaba la vida. Y dentro de esa arquitectura, la mujer ocupaba un lugar claramente delimitado. La ley permitía al hombre repudiar a su esposa. Bastaba una causa aceptada por la tradición, a veces mínima, para disolver el vínculo. La mujer, en cambio, no tenía esa posibilidad. Dependía de la decisión ajena para perder su hogar, su sustento y su posición social. El divorcio no era solo una ruptura afectiva, era una caída estructural. La religión reforzaba esa asimetría. El acceso al conocimiento sagrado estaba restringido. Estudiar la Torá no formaba parte del horizonte femenino. Escuchar, sí. Aprender de forma sistemática, no. El saber religioso era transmitido y custodiado por varones. Incluso el espacio más sagrado reproducía esa lógica. En el templo de Jerusalén, las mujeres podían entrar, pero hasta un límite preciso. El llamado atrio de las mujeres marcaba una frontera visible y simbólica. Más allá, el culto avanzaba sin ellas. No se trataba de exclusión accidental. Era coherencia interna del sistema. La ley, la religión y la costumbre se reforzaban mutuamente, construyendo un mundo estable donde cada uno sabía hasta dónde podía llegar. Y en ese mundo, nadie esperaba que un maestro religioso actuara de otro modo. La mentalidad dominante no siempre se expresaba en leyes complejas.
A veces quedaba condensada en fórmulas breves, repetidas a diario, casi sin pensarlas. Entre ellas, una oración antigua atribuida a la tradición judía masculina agradecía no haber nacido pagano, esclavo, ni mujer. No era un insulto explícito. Era algo más profundo, una jerarquía asumida como natural. La mujer no aparecía como sujeto moral pleno, sino como categoría secundaria dentro del orden creado. La frase no buscaba humillar, buscaba ubicar. Y lo hacía con eficacia. Ese marco mental permeaba la vida cotidiana. Definía quién podía aprender, quién podía enseñar, quién podía interpretar la ley y quién debía limitarse a obedecerla. La espiritualidad, lejos de ser un refugio neutral, reforzaba las fronteras sociales existentes. Por eso el contraste resulta tan evidente cuando aparece alguien que no reproduce ese lenguaje. Alguien que no utiliza esas fórmulas. Que no da por sentada esa jerarquía. Que se mueve dentro del mismo mundo religioso, pero sin repetir sus reflejos automáticos. Aquí se revela una tensión más profunda. No entre fe y ley, sino entre costumbre y mirada. Nada en el contexto preparaba para lo que ocurrió después. No fue un manifiesto ni una reforma legal. Fue algo más simple y, por eso mismo, más disruptivo, la manera concreta de relacionarse. Jesús de Nazaret habló con mujeres en público. No como excepción forzada, sino con naturalidad. En un camino, junto a un pozo, mantuvo una conversación prolongada con una mujer samaritana, cruzando barreras de género, etnia y reputación. No la silenció. No la desvió. La escuchó. Permitió algo aún más desconcertante, que una mujer se sentara a aprender como discípula. María de Betania ocupa un lugar que hasta entonces pertenecía solo a los varones, sentarse a los pies del Maestro. No es una metáfora. Es una posición concreta, reconocible, cargada de significado social. Y cuando todo parecía terminado, cuando el miedo cerró filas y los discípulos se dispersaron, fueron mujeres quienes permanecieron. No en el centro del poder, sino en el borde del acontecimiento decisivo. Según los relatos, ellas fueron las primeras testigos de la resurrección. En un mundo donde su palabra no valía en un juicio, su testimonio inaugura el relato más importante. Aquí no hay idealización romántica. Hay coherencia. El mismo gesto que empezó en la vida cotidiana se mantiene hasta el final. En un sistema que las relegaba, Jesús no las utiliza como símbolo, las reconoce como testigos. Y eso altera definitivamente la lectura de todo lo anterior. El relato no pide imitación literal, pide lectura atenta. Porque lo que Jesús hace no es solo un gesto hacia las mujeres de su tiempo, es una manera concreta de mirar al ser humano desde donde nadie miraba. En un sistema que asignaba valor por función, Jesús reconoce valor por presencia. No pregunta primero por el rol, la utilidad o la posición. Mira a la persona antes que a la categoría. Y eso, en cualquier época, desordena las jerarquías interiores. Este punto no pertenece solo al pasado. Funciona como espejo. ¿A quién escuchamos de verdad? ¿A quién concedemos autoridad para contar lo que ha visto y vivido? ¿Qué voces damos por válidas sin cuestionarlas? ¿Y cuáles descartamos casi sin darnos cuenta? El gesto de Jesús no consiste en invertir el poder, sino en desactivar la lógica que lo reparte. No sustituye una exclusión por otra. Abre un espacio donde la dignidad no depende de la posición, sino del hecho de estar ahí. Leído así, el relato no se cierra en el siglo I. Se proyecta hacia cualquier comunidad, cualquier tradición, cualquier estructura que haya aprendido a funcionar dejando a alguien fuera sin nombrarlo. La pregunta no es histórica. Es silenciosa. Y sigue abierta. El cambio no se anunció con leyes nuevas, ni con discursos programáticos. Se produjo en el terreno más frágil, el de la relación directa. En gestos cotidianos, en conversaciones públicas, en decisiones aparentemente menores que, vistas en conjunto, alteraron el marco completo. Las mujeres no fueron incorporadas como concesión tardía ni como excepción simbólica. Formaron parte del relato desde dentro. Aprendieron, acompañaron, permanecieron cuando otros se fueron y dieron testimonio cuando su palabra no tenía valor legal. Eso no encaja en la lógica del siglo I. Y precisamente por eso importa. Con el paso del tiempo,
Ese gesto fue suavizado, reinterpretado, a veces neutralizado. Pero el núcleo permanece. El mensaje original no necesitó silenciarlas para afirmarse. Al contrario, se sostuvo contando con ellas. Por eso esta historia no habla solo del pasado. Habla de cómo se construyen los relatos que consideramos fundacionales. De quién queda dentro y quién fuera. Y de qué ocurre cuando alguien decide mirar donde nadie más miraba. En un mundo que las silenciaba, él no les concedió un favor. Les reconoció una voz.